Vi un tuit que puso Renata Turrent en su cuenta de internet X, antes Twitter, referente a estos señalamientos mediante los cuales pretenden establecer una sanción grave a Gerardo Fernández Noroña, que implicaría inhabilitarlo para cargos de representación política, es decir, legislativos o cargos públicos. Renata Turrent escribió: terrible lo que le están haciendo a Fernández Noroña. El uso faccioso de la herramienta de violencia política de género es muy inquietante. Sobre el tema les recomiendo el texto de Carla Mote en Sentido Común MX, donde explica por qué el tema le debe ocupar a la izquierda. Está con nosotros Renata, a quien saludo con mucho gusto. Renata, buenas tardes. Querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias, Renata. Renata es subdirectora de la revista Sentido Común, académica, analista, activista y debatiente. Está siempre en el debate y en fijar posturas. Renata, ¿por qué es tan peligroso esto que está sucediendo? ¿De qué se trata? ¿Qué implica? ¿Y por qué hay que estar atentos desde la izquierda, Renata? Bueno, a mí me gustaría empezar reconociendo, por supuesto, que todas las mujeres en política, creo que todas, oposición, no oposición, independientemente del partido político en el que cada una milite, viven violencia política en algún punto de su carrera. Eso creo que es, no sé si obvio, pero creo que es importante empezar con reconociendo la realidad a la cual nos enfrentamos las mujeres en general y en específico en la política. Esto requiere que existan mecanismos de protección para que no haya violencia o para reducir la violencia en contra de las mujeres, absolutamente. Mi cuestionamiento, sin embargo, es al uso de esta herramienta por varias razones, ¿no? La primera, porque creo que hay una cuestión que nos sucede en la cual no nos queda a nadie claro, y me incluyo en esa lista, de a qué nos referimos con violencia política de género. Violencia política de género puede ser desde las mujeres que no les permiten ejercer sus derechos políticos, que no las dejan tomar protesta porque son mujeres, que no las dejan buscar cargos públicos. Eso nos queda claro que es violencia política de género. Pero luego llegamos a un punto, o estamos llegando, creo yo, a un punto en donde se usa para hacer golpeteo político. Pongo un ejemplo muy concreto. La senadora Antares Vázquez hace más o menos un año y medio la sancionan por violencia política de género, después la sala superior baja la sanción, pero la habían sancionado y había tenido que repetir la parte de la sanción no sé cuántas veces, la habían incluido parte de la sanción era que la iban a incluir en esta lista de las personas violentadoras de mujeres, por haber dicho en un debate en el marco de la reforma eléctrica, entonces ya tiene más de año y medio, haber dicho, se descosen como muñequitas de Sololoy, le dijo eso al PRI y al PAN. Y eso, según la sala especializada que la sancionó primero, insisto, después la sala superior lo echa para atrás, pero la primera parte de la sanción que sí tuvo que cumplir, el argumento era que decir este dicho de muñequitas de Sololoy era parte de era violencia política de género. Que si hubiera dicho muñequitas y muñequitos de Sololoy, entonces ya no era violencia política de género porque en esa frase popular pues incluía también hombres y mujeres. Bueno, este es un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo de lo que creo que nos puede llegar a pasar en este caso, porque es ridículo, ¿no? Eso, decir muñequitas de Sololoy, o haber dicho muñequitas y muñequitos de Sololoy, no constituye una violencia, no le quita derechos políticos a las mujeres y se está usando políticamente para golpetear, en este caso, a Antares Vázquez. Porque además, Antares, cuando dijo eso, quien la acusa con el tribunal eran unas diputadas locales de Querétaro que ni siquiera Claro. estaban ahí, ¿no? Es ridículo totalmente. Entonces, esta es como la primera base. Yo además me cuestiono si las sanciones digamos, mi primer cuestionamiento es englobar violencia política de género, cosas tan ridículas como la Antares, hasta cuestiones muy graves como no poder ejercer los derechos políticos de las mujeres. Ahora, el segundo paso, me parece que las sanciones que da el INE o el tribunal, dependiendo
de qué caso estemos hablando, no me parece en lo absoluto que estén solucionando el problema de violencia política de género. Generalmente es borrar los tweets, repetir la sanción en tu Twitter todos los días. Esto no le enseña al público qué es violencia, qué no es violencia, por qué es negativo. Entonces, también tengo un cuestionamiento sobre las sanciones en específico. Y tercero y último, me parece, y esto es lo que me parece más peligroso, es que se empieza a usar como un instrumento de censura. Lo que hizo Xochitl Gálvez en contra del presidente, que al final de cuentas lo juzgan por algo que ni siquiera dijo, ¿no? Cambiaron lo que dijo, no era explícitamente lo que el presidente había dicho, y bajo eso lo juzgan, ¿no? Eso es a todas luces un instrumento, están instrumentalizando algo que tendría que proteger a las mujeres para cuestiones políticas, lo cual no me parece válido. Y considero que parte de también compañeras de Morena han hecho uso de esta herramienta en ocasiones que no necesariamente yo creo que han sido las correctas. Entiendo, por supuesto, la posición o puedo entender la posición en la que están, pero sí creo que hay que tomar con mucho cuidado y con pinzas este instrumento, y todo esto desemboca en lo que Fernández Noroña acusa ayer, que es, a él lo acusan de violencia política de género, él no considera que lo hizo, yo tampoco, toma el curso y después, que era parte de la sanción, y a pesar de haber cumplido con lo que era la sanción a cabalidad, ahora le dicen, bueno, como estás en el padrón, entonces no puedes competir. A mí me parece totalmente una exageración, si es la palabra, me gustaría encontrar una palabra más precisa, pensar que incluso alguien que hubiera cometido violencia política de género tendríamos que estar evaluando si vale la pena o qué es justo, ¿no? Si alguien dijo muñequitas o muñequitos de Sololoy, te debe quitar tus derechos políticos, yo creería que no. Si alguien le quita el derecho a una mujer de tomar protesta por un cargo que ganó la elección popular, te quite tus derechos políticos, quizás sí, pero esa discusión no la Claro. hemos tenido. Renata, resulta de veras muy complicado, y lo digo con la mayor sobriedad que me es posible, a veces el emitir algún tipo de juicios respecto a la conducta pública de mujeres, que iba a decir mujeres públicas, y eso puede surgir incluso la idea de que eso es una ofensa, porque antes a cierto tipo de oficio de prestación de servicios sexuales se le decía mujer pública, lo cual, bueno, es un despropósito, pero es otro tema. A veces la elaboración de la crítica respecto a posturas públicas de mujeres que están desempeñando oficios políticos de representación o de cargo público resulta muy complicado. ¿Qué reglas puede uno mantener para criticar a alguien, mujer u hombre, en ese ejercicio de cargos públicos, Renata? Absolutamente. Y eso es parte, creo yo, del fracaso de esta solución que se propone con la herramienta de violencia política y género. Porque, insisto, no nos ha explicado, a mí tampoco me queda claro qué sí constituye y qué no constituye, justamente porque empezamos a ver casos tan ridículos como el que ya mencioné, perdone, Sí. eh, tener consecuencias gravísimas, o la del mismo Fernández Noroña. Entonces, ni siquiera a manera pedagógica esta herramienta está funcionando para que la población podamos entender qué sí constituye y qué no. En mi opinión personal, las cuestiones que sí podrían constituir una violencia política de género son críticas que no le haríamos a un hombre y que se le están haciendo a una mujer. Pongo algún ejemplo. Las mujeres no pueden ejercer un cargo público por sí mismas, sino son dirigidas o manipuladas por un hombre, ¿no? El famoso títere que se le dice a Claudia Sheinbaum, también de repente se le dice a Xochitl Gálvez. Eso me parece que podría ser una cuestión misógina. Que alguien diga eso merece que le quiten sus derechos políticos, yo creería que no. Creería que tendríamos que encontrar la manera en la cual se socialice por qué eso no es beneficioso para la democracia, que es una cuestión menos punitivista y creo yo mucho más útil pedagógicamente
para entender con esta entrada masiva de las mujeres a la vida pública, al gobierno, a los gabinetes, al legislativo, que es maravilloso ver todo esto, pues también ir ajustando, entendiendo como sociedad a qué nos hemos enfrentado narrativamente las mujeres, en este caso hablando específicamente de la violencia verbal, a qué nos hemos enfrentado, por qué esto es incorrecto, por qué esto nos bloquea nuestros derechos, o nos hace más complicado ejercerlos, pero yo en este caso sí creo que tendría que ser una cuestión pedagógica que en el movimiento feminista se tendría que estar discutiendo, y tendríamos que estar dando la batalla de decir, a ver, esto, miren, fíjense, esto es violencia por ABC. Aquí sé que algunas compañeras feministas no están de acuerdo conmigo porque tienen una visión distinta en cuanto a que las mujeres tampoco son, no somos responsables de educar. Yo disiento con esa visión. Yo sí creo que un movimiento político como es el feminismo tiene la responsabilidad de politizar, de educar, de explicar, de convencer, ¿no? Mucho más allá de atrincherarse en una herramienta jurídica que además se puede llegar a contraponer con otros derechos, ¿no? En el caso de Noroña, él menciona, por supuesto, él, que lo ve como un atentado, o el mismo presidente, ¿no? Un atentado a la libertad de expresión. Ahora, por supuesto que con esto no estoy diciendo, porque no quisiera que me tergiversaran, no estoy diciendo con esto que la libertad de expresión justifica comentarios violentos, comentarios misóginos, por supuesto que no los justifica. Lo que yo estoy cuestionando es si esta es la herramienta que queremos tener para modificar esas actitudes misóginas con las cuales es cierto que convivimos las mujeres y que conviven las mujeres que están dentro de la política. Ahora fíjate, Renata, por ejemplo, hoy se ha dado una expresión muy peculiar de Xóchitl Gálvez, la virtual candidata del Frente Amplio, que dice, pues en un tono, a mí me parece de fanfarronería, casi de machismo o de embrismo, no sé cómo decirlo. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Y dice, mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. ¿Qué sucede ahí con esas expresiones, Renata? Bueno, a mí la verdad me parece patético que la respuesta de Xochitl Gálvez ante cualquier cuestionamiento que no tienen absolutamente nada que ver con que sea mujer, ninguno de los que se le está haciendo, ni del plagio, ni de los contratos con las empresas siendo funcionaria pública, ni lo de su casa, no me parece que tengan en lo absoluto, son críticas válidas, son cuestionamientos válidos a cualquier candidato o candidata, y que lo esté llevando a una broma y a un absurdo de decir entre groserías y que si tiene huevos o no tiene huevos, y que por eso va a ser o no va a ser mujer, es en realidad, creo yo, un verdaderamente patético. Y entonces, justamente, igualito que me parece patético que haya ella misma tergiversado lo que dijo el presidente López Obrador, llamando eso violencia política de género, donde a todas luces no había habido violencia política de género. Entonces, insisto que hay una deuda que tenemos como sociedad y no se lo quiero recargar todo al movimiento feminista. Creo que como sociedad todos tenemos que empezar a cuestionarnos estas cosas y quienes sí creemos que ahí hace falta hacer ejercicios pedagógicos en cuanto a qué sí es machismo, qué no es machismo, pues nos hace falta hacer un mejor trabajo de comunicación para poder explicar, a ver, una crítica a una política mujer, como tú bien dices, no necesariamente implica violencia. Creo que todas las críticas que tanto a Claudia Sheinbaum como a Xochitl Gálvez, y será muy interesante justamente tener dos candidatas, y creo que será beneficioso para este proceso pedagógico que tenemos los y las mexicanas, de entender que se puede hacer una crítica a una mujer, una crítica fuerte a una mujer, sin caer en violencia. En este caso de Xochitl Gálvez, creo que la crítica que se le hace a todos estos cuestionamientos del plagio, de la casa, de los contratos, no tendrían absolutamente nada que ver con que es mujer.
pongo una forma hipotética de cómo sí podría ser violencia o podría ser misógino, una crítica. Decir quizá que, miren, esta vieja tenía que ser, estoy pensando en voz alta, ¿no? Tenía que ser mujer, este, es que ahí ni siquiera puedo Bueno, pensar que salga que se regrese a la cocina y que se ponga a freír huevos, porque esa es la función de una mujer, y eso. no estar incursionando en política. Exacto. En vez de estar robando, se debería de ir a cambiar pañales. Por supuesto que eso Ujú. es misógino, pero lo que le están cuestionando no tiene nada de misógino, en lo absoluto. Entonces, creo que será muy interesante ver justamente esta contienda entre dos mujeres. Ahora bien, a Claudia Sheinbaum, hubo un comparativo que hicieron hace como un par de meses quizá, donde justamente comparaban ataques misóginos que le hacían a Claudia Sheinbaum, en específico el más común, que es un títere de AMLO, y ahí por ahí, si ustedes googlean Claudia Sheinbaum títere AMLO, van a ver cosas muy violentas, hasta sexuales, que eso sí, por supuesto, no impide, o no sé si impide, pero dificulta el quehacer político de cualquier mujer. Entonces, para mí no es tan difícil distinguir entre uno y otro. Sin embargo, sí creo que la herramienta está siendo mal usada y o sea, está siendo abusada, estamos abusando de esa herramienta con fines políticos. E insisto, las sanciones, además de todo, no sirven para que la gente deje de violentar, ni para que el resto de las personas entendamos que sí y que no es violencia, ¿no? Bien, pues Renata, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este terreno pues tan resbaladizo, la mera verdad, porque siempre está ese riesgo de decir o plantear algo, en primer lugar por una larga cultura que ya gente como yo, la verdad es que tenemos pues una forma de hablar y de expresarnos que ahora hay que cuidar mucho para bien, no lo digo críticamente, tenemos que corregir nuestra forma de expresarnos y de plantear este tipo de cosas, pero por otro, pues también la imprecisión que nos hace ir a veces con mucho cuidado en todo esto. Así es que, Renata, te agradezco mucho esta oportunidad. Cierro solo preguntándote, ¿qué tanta es la violencia política de género en estos momentos? No solo en los casos más centralizados de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez en este momento. En lo general, ¿sigue habiendo el mismo nivel de violencia política declarativa contra mujeres o no hay tanto? Yo creo que hemos avanzado mucho. La verdad es que creo que el hecho de que en los últimos 5 o 6 años haber visto esta entrada masiva, tener gabinetes paritarios, tener el Congreso mitad hombres, mitad mujeres, gobernadoras por todos lados y ahora dos candidatas a la presidencia, la ministra de la Suprema Corte, del INE, del INAI, por todos lados tenemos mujeres en posiciones de poder. Creo que ha normalizado nuestra presencia en esos espacios y por lo tanto ese estereotipo de las mujeres pertenecemos al espacio privado se empieza a destruir y creo que es algo maravilloso que yo veo que pasa de manera tan rápida en nuestro país que me ilusiona, me emociona muchísimo. Entonces creo que vamos mejorando, por lo menos como en el ámbito político, ¿no? En otros ámbitos creo que en el fútbol tenemos ahí ese escándalo en España, por ejemplo. Creo que en Ujú. otros ámbitos vamos un poco más lento, pero en México en materia política creo que vamos avanzando muy rápido. Yo nada más sí creo que existe este riesgo en el cual las exigencias que son válidas, son legítimas de no permitir la violencia en contra de las mujeres, de pronto se tornan a una estrategia muy punitivista en vez de hacerlo mediante la vía política del convencimiento, de la pedagogía, que es por el cual yo sinceramente me inclino, y que incluso cuando algún compañero pueda llegar a decir un comentario que se puede considerar misógino, yo prefiero, por supuesto, explicar, bueno, eso o sea, mira, esto es lo que sucede cuando cuando tú dices que una mujer tiene que estar cambiando pañales, o esto es lo que pasa cuando tú asumes que el trabajo de cuidados es exclusivo de las mujeres, etcétera, ¿no? Creo que por ahí va, es un camino desde mi punto de vista quizá un poco más largo, pero más sólido, eh, Ujú.
Entonces, bueno, pero sí creo que ha cambiado para bien en estos últimos años y mayoritariamente debido a esta presencia masiva de las mujeres. Renata, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Gracias y seguimos atentos a lo que siga. Muchas gracias, Renata. Gracias a ti, querido Julio. Un abrazo y a todo el auditorio lo mismo.